Muy buenos días, les doy una cordial bienvenida a Mentes en Luna. Vamos a hablar en esta ocasión de alienación parental. Esta va a ser una serie de programas basados en el texto de Arantxa Coca, Hijos alienados. Cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado. Algo que ella misma describe como un manual de supervivencia para el día a día. Espero que les sirva a los padres, a los profesionales que escuchan este podcast. Como padre de una niña que creo yo se resiste a la alienación, porque a pesar de las veces que ha sido alejada de mí por mucho tiempo, a pesar de ser utilizada como una herramienta de venganza, de daño, de hacer daño simplemente. Las pocas veces que la he visto, la niña, siendo muy pequeña, me recuerda con mucho amor y lo único que quiere es estar con papá. Entonces creo yo que es una resistencia a la alienación que logra simplemente porque todavía no comprende muchas cosas y porque en ella puede más el amor. Y esperemos que siga siendo así. Desgraciadamente este es un tema que no tiene tanto peso como por ejemplo lo es el de violencia vicaria. Ya en programas anteriores de Mentes en Luna se ha hablado de ambos con expertos invitados y sabemos que la alienación parental tiene mucho más fundamento científico, es algo que se ve en el día a día y aún así no es llevado a los tribunales para ser considerado como un concepto, como una situación que amerite investigación, que amerite un castigo. Por el contrario, la violencia vicaria carece de toda validez científica y ya es utilizado el concepto en los tribunales de familia, ya se castiga en base a eso e incluso se promueven leyes en base a ello. Es algo nefasto, algo que solamente da cuenta de la corrupción que hay en el sistema y además de lo poco que importan los niños y el bienestar de ellos realmente para el sistema y para el Estado. Solamente son un número, solamente son una cifra más que les ayuda a llenar sus bolsillos, sus estadísticas. Y bueno, ¿qué se puede esperar, no? Si el mismo Estado usa a los niños como medio para alcanzar un fin, ¿qué se puede esperar de padres o madres principalmente? Porque se ve mucho más en las mujeres, las madres, que también como otro tema que se está abordando paralelo a este, el de madres que no saben amar. Son madres muchas veces narcisistas e incluso con algún tipo de psicopatía. No se puede esperar mucho realmente, porque por supuesto
ven a los niños como una propiedad, como un objeto que les pertenece y además como un medio para poder alcanzar un fin, ya sea monetario o simplemente por hacer daño a su expareja. Les importa realmente lo que los niños sufren y el daño que les están haciendo a futuro al separarlos de sus padres o al hablarles mal de sus padres, al intentar ponerlos en contra, al pintarles una versión de la historia. O sea, hay muchísimas formas que ya veremos a lo largo de estos capítulos, que los voy a hacer más cortitos para que sea además más ameno para todos ustedes. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con la introducción al tema. Como siempre, por supuesto, recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla si están escuchando este podcast a través de Spotify, seguir el enlace en la descripción para conocer los servicios que brinda Psicología Holística. Pueden contactarnos y recibir atención desde cualquier parte del mundo. Realizamos atención presencial, obviamente, dependiendo de la localidad en la que te encuentres, que estemos cerca. Pero cuando digo de cualquier parte del mundo es porque también brindamos atención online principalmente. Así que escanea el código QR y consulta lo que necesites, estamos para servir. Muchas veces se ha hablado de alienación parental y afortunadamente cada vez hay muchos más estudios y libros que tratan este tema de una forma muy rigurosa. Como decía ya al inicio, este es un concepto que tiene mucho más estudios a nivel científico en comparación con el otro que tiene más peso, lamentablemente, en los tribunales. Ahora, entender cómo se origina, cómo funciona y los efectos que produce para saber detectarlo y diagnosticarlo a tiempo es algo fundamental. Pero una vez que ya hemos hecho esto, uno se pregunta qué debe hacer, cómo tratar, hablar, vivir, llevar una visita o comunicarse por teléfono con un hijo que sabemos que está siendo manipulado por el otro progenitor. Esto es lo que Arantxa Coca, especialista en alienación parental, nos va a presentar en su obra de una manera muy práctica, en la que además asesora a los padres en qué hacer, qué decir, qué no decir nunca, cómo usar los tiempos, las miradas, los regalos, las palabras. Es un manual que nos presenta y que yo lo voy a ir presentando aquí a manera de diálogo o monólogo más bien. Voy a ir haciendo la lectura y como suele ser mi dinámica, aunque no siempre lo aplico, pero como suele ser mi dinámica, voy haciendo mis propios comentarios al respecto. Trato de no hacerlo mucho, pues para no interrumpir el continuo de las lecturas, ¿ya? Es un manual entonces para padres que por diversas razones aún tienen acceso a su hijo manipulado. Y digo, aún tienen acceso porque desgraciadamente para otros, como en mi caso en este momento por lo menos, espero que esto pueda cambiar, ni siquiera tenemos acceso a nuestros hijos.
Y bueno, saben perfectamente que convivir con ellos es una tarea difícil y dolorosa, a veces incluso hasta el extremo de querer renunciar a ella. En este caso no me ha pasado afortunadamente, o sea, no sé realmente si es afortunado o desafortunadamente, pues porque en realidad qué peor que ni siquiera poder ver a tu hija. Creo que es el peor castigo, la peor, eh, no sé, condena que le pueden hacer a un padre por no haber hecho nada malo, simplemente por haber nacido hombre. Sí, es una condena, es un castigo grandísimo. Así que, pero las veces que la he visto, debo decirlo, eh, es maravilloso. Mi mariposita es increíble. Todo el tiempo me dice que me ama, todo el tiempo me dice que quiere estar conmigo, que se quiere quedar conmigo. Y es simplemente la ternura a flor de piel. Es el amor encarnado en una niña pequeñita y divina, hermosa. Así que no es mi caso el querer renunciar a ella, jamás. Pero de acuerdo a lo que muchos otros padres que sí les toca vivir esta situación desde otra vertiente, o sea, tienen la posibilidad de ver a sus hijos, pero los ven alienados, llega el punto del cansancio, llega el punto de sentir que no son apreciados por sus propios hijos, de sentir que no son valorados, de sentir el odio de estos hijos, un odio irracional. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho, ya lo veremos paso a paso. Vamos entonces a encontrar aquí en este texto las claves para sobrellevar esta relación que se convierte en algo difícil cuando el enemigo es tu propio hijo, pero no porque sea tu enemigo, sino porque lo han convertido, lo han entrenado para ser tu enemigo. Y esto se convierte cada día en una prueba de supervivencia. Vamos a ver entonces paso a paso, palabra a palabra, con explicaciones bien sencillas, prácticas y sin rodeos, cómo enfrentar estas situaciones, con el deseo de que sea una guía útil a los progenitores víctimas de la alienación parental y por supuesto para los niños, que son lo que más nos interesa. Bueno, yo lo estoy aquí transformando en palabras audibles, pero en realidad esto no lo estoy diciendo yo, no, sí lo estoy diciendo yo. Lo que quiero decir es que esto son palabras del doctor Francisco José Fernández, que es presidente de la Asociación Española de Alienación Parental. Y él dice, para intentar evitar, por causa del contagio de odio, que madres o padres también, porque esto no es exclusivamente de las madres, si bien son más las mamás que utilizan la alienación parental, también los padres lo hacen. Y yo les invito a que no caigamos, yo como hombre se los puedo decir a los papás, no caigamos en ese error. Es más, yo espero que esto, yo tengo eh, dos canales de YouTube, que donde sí me expreso y hablo libremente, porque creo que todavía estoy en una sociedad libre. Yo espero que esto no lo escuche mi hija. Afortunadamente todavía está muy pequeña, así que no lo tendría por qué escuchar, porque sé que obviamente esto generaría también mella en ella. Tengo un canal exclusivo para ella, donde allí sí jamás hablaría
mal de su madre o pues trato de no hacerlo. Solamente me dedico a contarle cuentos. A veces se me ha salido, sí, reconozco eso, así que de una u otra forma empieza uno a caer también en esto y también entiendo que puede ser un tema inconsciente de parte de padres o madres. Quizás no es lo que desean hacer con sus hijos, pero ahí es donde tenemos que tener mucha conciencia y procurar, no sé, quizás perdonar, no guardar tanto resentimiento. Bueno, lo que quiero decir es que al hacer esto y exponerlo por aquí, quizás puede parecer contradictorio, porque de una u otra forma sé que si mi hija escuchara esto y tuviera eh, la edad suficiente para pensar en lo que está sucediendo, posiblemente yo estaría incurriendo también en la alienación. Y no es lo que pretendo. Yo espero que si algún día mi hija lo escucha, también entienda que cada persona tiene sus razones para hacer las cosas. Y que lo único que yo quiero de ella es que sea una niña tan buena como es hasta ahora. Que siga llena de amor, que siga llena de ese cariño, de esa ternura. Y que entienda mi malestar, que me entienda desde el fondo de su corazón, que ella a mí me duele muchísimo. Y que la amo y que por eso no puedo evitar expresar eh, quizás mi resentimiento frente a la injusticia que hemos vivido, pero eso no significa que la mamá no la quiera, la mamá la adora y estoy seguro de que ese amor es incondicional e inquebrantable. Así que eso hay que separarlo. Solamente quiero que estas palabras, que estos textos me sirvan a mí también para entenderme, entenderla a ella y por supuesto a mi niña, pero también que les sirva a ustedes. Y bueno, también de alguna forma a esa niña adulta, cuando ya sea adulta, pues si no estuviese yo en este mundo, que tenga también la posibilidad de escucharme y de saber mi versión, porque hice todo esto, porque busqué también la manera de comprender esta situación desde muchos ángulos. Y continuando con el doctor Francisco, nos dice pues que eh, hay que evitar entonces este contagio de odio que sufren los niños por parte de sus padres y madres, evitar que pierdan la relación con sus padres, evitar que los papás pierdan la relación con sus hijos en los procesos de ruptura familiar, porque finalmente es lo que sucede, es lo más común, ¿cierto? Lo que se rompe es el lazo de pareja y eso no tendría por qué involucrar a los niños, pero desgraciadamente los involucra. Así que yo les invito a que conozcan este texto, si quieren leerlo, bueno, consíganlo y lo leen con sus propios ojos. Yo voy a irlo presentando aquí con mis propios comentarios. Y me disculpo de antemano si mis comentarios son muy personales y cargados de emotividad. No puedo dejar de emocionarme con esto. Finalmente
Creo yo que ha sido la injusticia más grande que he vivido y que ya nadie me va a solucionar, que nadie va a repararme este daño y a reparárselo a mi hija, una niña de 3 años que ha crecido, prácticamente ha crecido sin un papá hasta ahora, por nada, sin ninguna razón. Y un papá que ama a esa bebé y al cual le robaron su infancia. Así que no puedo dejar de emocionarme, de hablar desde allí, pero creo que también es algo muy humano, no puedo ser de piedra o como un robot. Y yo pienso que podría ser simplemente una lectura objetiva, solo leer, pero también exponer lo que siento puede generar también más conexión con las personas que han sufrido o están pasando por la misma situación. Así que nuevamente bienvenidos, espero que disfruten de esta lectura. Y nada, vamos con la introducción, porque estaba haciendo el preámbulo, mi preámbulo, yo no sé por qué dije que introducción hace un rato, si en realidad estaba haciendo un preámbulo. Ahora sí vamos con la introducción al texto. La verdad se defiende sola, la mentira necesita ayuda del gobierno. Yo siempre me cuestiono qué pasaría si la situación que está viviendo mi hija, porque finalmente, bueno, claro, me afecta a mí, soy su papá y la amo y la extraño, pero finalmente es ella, o sea, ella es la que está siendo vulnerada. Siempre me pregunto qué pasaría si esto fuera tratado con verdadera igualdad. Eso, ¿saben qué? Es lo que me deja a mí tranquilo de conciencia, con la conciencia tranquila. Porque sé que si fuese de esa manera, otra voz cantaría. Eh, Acá estoy con Monami, se llama Javier. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué es esto? Javier Alonso, ¿qué es eso? Ah, eso es lo paradójico del mundo, ¿no? Sí. Tan lindo. Dice que sí, no sabe lo que estoy diciendo. Tengo la posibilidad de amar y ser amado por otros niños. Y a mi hija no la puedo ni ver. Tengo la confianza de papás que me dejan al cuidado de sus hijos. Y a mi hija no la puedo ni ver. Incluso tengo el rol de defender y luchar por niños ajenos a mí, y a mi hija no la puedo defender. Porque cuando intenté hacerlo, inmediatamente la represalia fue separarme de ella con la ayuda de un sistema que solamente defiende la mentira. Dice eh, Aranza: soy de la opinión de que la alienación parental es una forma de maltrato infantil. Como yo, muchos autores observan que cumple con los criterios diagnósticos para ser considerado un abuso emocional del niño, tal como lo describe
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2013. Claro, en el 2013 publicaron el DSM-5, ¿sí? Ya va por la quinta versión. Este fenómeno es designado con muchos nombres para evitar usar las siglas SAP. El SAP sería síndrome de alienación parental, muy demonizadas a partir de controversias generadas alrededor de la figura de Gardner, el autor que acuñó el término, y del hecho de no ser un síndrome reconocido como tal por la OMS. Así se habla de interferencias parentales, manipulación, programación mental o inducción por terceros. No hay que confundir el hecho de que no esté reconocido. ¿Qué te pasa, Monami? ¿Qué sucede? Monami. Cállate, güey. Me mandó a callar. Ay, eres lo máximo. ¿Sabes que eres lo máximo, amigo? ¿Sí? ¿Y dónde quedó tu prima, tu amiguita? La dejaste durmiendo. No sé. Bueno, continuemos. No hay que confundir el hecho de que no esté reconocido como trastorno con el hecho de que el fenómeno o acción no exista como tal. ¿Cómo que, güey, yo? He leído autores que niegan la existencia de la alienación parental y que no son capaces de reconocer que es posible manipular a un niño, y más si eres su adulto de referencia, o sea, su progenitor. Hasta este punto creo que todos los autores de todas las opiniones coincidimos. El tema se tuerce cuando se analiza el uso de dicho fenómeno para beneficio de los intereses de un progenitor. Suelen darse dos posibles casos. O bien se cree que se usa la alienación parental para defenderse de una denuncia de maltratos. Por ejemplo, mi ex me ha interpuesto una denuncia penal falsa por maltratos porque quiere quitarme a mis hijos. Bueno, en el caso mío, poner una falsa denuncia porque yo quería defender a mi hija. Y con eso fue suficiente para ponerme una cautelar que ya se va extendiendo por el año. Una falsa denuncia versus una denuncia que yo puse inicialmente con pruebas incluidas. Pero ahí sí no pasó nada, las pruebas no valen nada, lo que vale es la palabra falsa. Bueno, como dice allí la frase, ¿cierto? La mentira. O bien, se cree que se usa la alienación parental para justificar que los hijos no cumplen con la visita debido a que el progenitor es un maltratador. Se intenta probar que no es una alienación, sino que el progenitor pretende proteger a sus hijos del maltratador, o bien son estos mismos los que voluntariamente no quieren ver a ese padre o madre porque saben que es un maltratador. Este es el punto complejo que compromete el estudio y aceptación de la alienación parental como fenómeno, su posible instrumentación legal. Existen síntomas estables y claramente identificables para su detección y diagnóstico, pero este tipo de información, a las evidencias me remito, no suele verse reflejadas en los informes periciales que pretenden dar respuesta a la existencia o no de tales interferencias parentales, bien por el desconocimiento del perito o bien por un posicionamiento ecléctico sobre la existencia de la alienación, que convierte el informe en algo muy poco preciso. Sea como fuere, no hay que olvidar que hay muchos otros casos
de hijos que odian a su progenitor donde no existen denuncias penales cruzadas. Sencillamente los hijos no quieren ver a ese progenitor, dando la casualidad de que eso sucede cuando dicho progenitor tiene una nueva pareja, cambia o deja su trabajo o gana menos dinero, deja de realizar algún tipo de pago o se ha comprado un nuevo coche, por poner solamente algunos ejemplos. Es decir, es más importante el dinero que los hijos. Es más importante realmente hacerle daño a ese papá porque se consiguió una nueva pareja, porque soy tan egoísta de que no puedo permitir que ese hombre se consiga otra mujer, ¿Qué, güey? aunque ya no tengamos nada, ¿cierto? Cállate, güey. Aunque siempre está muy de por medio más que todo el dinero. Simplemente Cállate, güey. Cállate, güey. el padre se convierte en una billetera Cállate, y, cállate, y eso es güey. todo. Cállate, Así güey. que bueno, vamos a continuar por aquí. Cállate. Hasta hace poco, los informes periciales más elaborados y precisos en su evaluación técnica describían la alienación parental observada en el caso por la descripción de las características de la relación progenitor-hijo y por su causalidad, usando en el CIE-10 el código Z63.5, problemas asociados a la ruptura familiar por divorcio de los padres, y en el DSM-5 V.61.29, niño afectado por relación parental conflictiva. El 25 de mayo de 2019, la OMS aceptó la versión del CIE-11 que por primera vez contenía el término alienación parental para el código QE.52, problema de relación cuidador-niño, y que debía entrar en vigor en enero del 2022. En la actualidad, como ya se ha explicado el profesor Fernández en lo que mencionaba y en el libro, lo pueden ustedes encontrar específicamente más en el o sea, a más profundidad en el prólogo. Yo lo expliqué al inicio. La OMS de nuevo está en proceso de ratificarse o no sabe esta decisión, que se ha visto interrumpida posteriormente sin que los motivos se hayan podido esclarecer hasta el momento. Más allá del reconocimiento del término o de su explicitación en los manuales de salud, la alienación como fenómeno o acción ejercida por un progenitor sobre su hijo tiene consecuencias en el desarrollo emocional del niño. Produce, por ejemplo, autismo afectivo, conducta violenta y ansiedad en el hijo alienado. Ya son muchísimos los estudios en el campo de la psiquiatría y la psicología que coinciden en las consecuencias traumáticas que esto produce en los menores de edad, en los niños, especialmente en los niños más pequeños, pero en realidad en cualquier niño, pero entre más pequeño que está desarrollándose, las consecuencias son nefastas. Ahora, esto se produce por lo general debido a divorcios, luchas de poder de los progenitores y, por supuesto, la manipulación de uno de ellos. Sin duda, el impacto psicológico que produce en el niño la ruptura de su vínculo emocional con el progenitor rechazado y la lesión emocional profunda que esto le provoca debe ser objeto de muchos más estudios y análisis de casos. Investigar la ausencia de la figura del progenitor en el horizonte emocional del niño y sus efectos tanto a corto como a mediano y largo plazo sobre todo, es un objetivo ineludible en el estudio de la alta conflictología familiar.
Quedan por realizar más estudios longitudinales y recoger los efectos psicológicos observados y recurrentes del maltrato infantil, de este tipo de maltrato infantil, de forma que permitan sistematizar un protocolo e indexar los síntomas del niño trastornado por esta forma de maltrato. No todos los hijos manipulados para rechazar a uno de sus progenitores no vuelven a verle jamás. Hay que reconocer que ha habido una evolución en el tratamiento del abuso psicológico del menor en el campo judicial y que actualmente se están dando medidas resolutivas funcionales como la restauración automática y obligada del régimen de visitas y la implementación de una terapia familiar. Sin embargo, algo en apariencia tan sencillo de dictaminar genera multitud de dificultades en su resolución y aplicación, que suele llegar tarde porque después de un largo litigio, la alienación se haya radicalizado y por tanto el retorno del hijo a las visitas familiares se hace casi imposible. Pero por lo menos ofrecen un margen para la incorporación de una figura terapéutica y de un tiempo convivencial entre el hijo y el progenitor rechazado. De este tiempo convivencial restaurado, hemos podido observar los efectos que la manipulación ha ejercido sobre el comportamiento del menor y nos ha permitido obtener más detalles acerca de los efectos perniciosos de tal abuso psicológico. Cuando un juez reinstaura la visita sin dilación y obliga a su total cumplimiento, pueden suceder dos cosas. O el hijo vuelve a tener una relación con el progenitor rechazado, como si aquí no hubiera pasado nada, para sorpresa de ese progenitor, o el hijo regresa absolutamente cambiado y no parece ser el mismo. En los casos de manipulación investigados en la práctica clínica y a partir
de los datos de otras publicaciones, observamos que no todos los menores afectados por esta forma de maltrato manifiestan los mismos síntomas, hasta tal punto que podemos hablar de diferentes tipos de alienación. Podríamos detenernos en el estudio de las variables propias del menor, tales como su temperamento y su capacidad natural para la resiliencia, lo que explicaría la aparición de unos u otros mecanismos defensivos ante los efectos nocivos del abuso emocional al que ha estado sometido y las diferentes formas de manifestarlos. Sin embargo, más interesante es analizar las variables que tienen que ver con el perfil del progenitor alienador, más concretamente con el estilo de crianza que ha ejercido sobre el hijo y que por ende ha conformado también un estilo o forma concreta de ejercer su manipulación. Así podemos distinguir entre alienador tipo A y alienador tipo B. El alienador tipo A se caracteriza por un estilo de crianza dominante y rígido, con una comunicación directa y explícita hacia el hijo de sus intereses y deseos. Una comunicación directa y explícita hacia el hijo de sus intereses y deseos. No me gusta que vayas a ver a tu padre, a la vez que manifiesta sin disimulos su propio estado de ánimo. Estoy molesta si vas a ver a tu padre. Como consecuencia, la respuesta del hijo es adaptativa a ese mensaje y al estado de ánimo del progenitor. Prefiero no ir a la visita porque mi madre se va a molestar. En estos casos, el hijo tipo A suele presentar un aparente ajuste en su vida escolar y social. Únicamente la vida familiar con uno de los progenitores parece alterada. Aquí el hijo presenta una vida normalizada, con éxito en su vida académica, relaciones sociales estables con amigos y buena salud, sin molestias físicas, por decirlo así. A menudo suele describirse a este tipo de niño como el hijo perfecto, porque no da ningún tipo de problema, exceptuando su rechazo obsesivo hacia uno de sus progenitores. Esto lleva a la creencia de muchos profesionales de que si el niño lo está haciendo bien en otros aspectos de su vida, está perfectamente capacitado para decidir sobre su relación con el progenitor rechazado, o bien que esta relación está afectada debido a alguna disfunción particular de ella, o sea, de la relación, no atribuible a otras causas, ya que, de ser así, estas afectarían también a los otros ámbitos de la vida. La integración de este menor en la vida familiar del progenitor rechazado, en caso de producirse tal oportunidad, se ha observado que es la menos dificultosa. Pasadas las primeras resistencias a cumplir con la obligada visita y pasadas también las primeras horas de visita con una conducta bastante distante, este hijo es capaz de ir relajándose y participar de las actividades o rutinas que le ofrece su padre. Es parco en palabras, suele esquivar la mirada. Por supuesto, no explica nada sobre su vida ni académica ni social, pero está ahí con una conducta pasiva, participando de los hábitos, rutinas y actividades que se le van poniendo enfrente. Si tiene teléfono suele usarlo bastante, pero con disimulo. El progenitor alienador suele escribirle muy frecuentemente, preguntándole todo lo que hace y se siente con la lealtad de contestarle a todo. Suele hacer pequeños hurtos para llevarle pruebas al progenitor alienador de dónde ha estado o qué ha hecho. Una tarjeta de un restaurante donde han ido a comer, los tickets del cine, la etiqueta de la conserva de alguna comida. Si tiene móvil, hace fotos disimuladamente de algo que haya visto en la casa de su padre.
Todo esto con el interés de poderle mostrar a su progenitor alienador lo que está, dónde está, cómo está, lo que está haciendo, ¿cierto? Pero no es un hijo confrontativo cara a cara, es más bien de bajar la mirada, contestar con monosílabos o no contestar, ya que prefiere evitar los conflictos. Si la situación es inaguantable para él, no lo dirá durante la visita, pero seguramente hará todo lo posible por no ir a la siguiente. Así vemos que este tipo de hijo alienado tiene una doble conducta. Una vez está en casa del progenitor rechazado, no se muestra beligerante e incluso cuando se relaja puede ser espontáneo y mostrar algún gesto de afecto. Sin embargo, cuando regresa a la casa del alienador, se muestra totalmente disgustado con la visita que ha tenido, enseña todas las pruebas que ha conseguido que, para reunir que demuestran lo mala persona que es su progenitor rechazado y lo mal que lo ha pasado durante la visita. Como decía, cuando le resulte difícil llevar esta doble conducta con ambos padres, abandonará la visita por completo. Para hacerlo, suele recurrir a argumentos extremos como amenazar con suicidarse si vuelve a ver a aquel progenitor o denunciarlo por alguna forma de maltrato. Sobre estos extremos también vamos a dedicar más adelante algunas palabras. Por otro lado está el progenitor o alienador tipo B, que vamos a ver a continuación. Entonces el tipo B se caracteriza por un estilo de crianza sobreprotector y flexible, basado en una excesiva acción consultiva hacia el hijo, delegando en este las decisiones en vez de comprometerse a hacer cumplir los acuerdos pactados o previstos en la sentencia. ¿Quieres ir este fin de semana con tu padre? Estos progenitores argumentan el incumplimiento de las visitas diciendo que no quieren forzar al hijo o que prefieren hacer según la voluntad que éste les manifiesta en cada momento. Encontramos una acción delegadora del control y gestión de las visitas en el menor. El rol que ejerce este progenitor puede ser doble, o bien de amigo permisivo, si no quieres verle, no vayas, cuando quieras me llamas y te paso a buscar, o bien de víctima, te echo de menos, vuelve pronto. El resultado es una respuesta adaptativa del hijo caracterizada por la asunción del poder. Puedo hacer y decidir lo que quiera con mi padre. En estos casos, el hijo tipo B suele presentar una conducta disruptiva hacia el progenitor rechazado. Y no solo con este, sino que su odio, desafío, sino que su odio, desafío, pasan a propagarse por otros contextos y relaciones del menor. Esta manifestación tan explícita de que algo no va bien en el hijo es la que rápidamente permite justificar a algunos magistrados que el menor se mantenga apartado del progenitor rechazado, ya que éste rápidamente aparece como causa del desajuste de su hijo. Sin embargo, al parecer este extremo no funciona, ya que el menor no cambia su actitud beligerante, ni mejoran sus relaciones sociales, aun cuando ya no tienen contacto con el progenitor supuesto causante de su malestar. Algunos peritos justifican esta circunstancia como efectos a largo plazo de la relación perniciosa que el hijo tuvo en su momento con el progenitor rechazado, efectos que aconsejan ser tratados con un largo tratamiento psicológico individual del niño. A mi entender,
una medida del todo disfuncional para la resolución del conflicto. Completamente de acuerdo con esto. Este hijo tiene la libertad de hacer prácticamente lo que quiera, ya que el progenitor alienador se muestra muy generoso en darle tiempo, espacio y dinero. El resultado es un niño empoderado que desautoriza a ambos progenitores, no únicamente al rechazado, y rápidamente también a sus profesores en el colegio, a los que suele contestar con cierta agilidad. Como la disciplina falla, también lo hace su rendimiento académico, que en poco tiempo tiene un descenso importante. Si no se controlan sus relaciones sociales o sus estancias en la casa, rápidamente se convierte en un niño con mucha vida de la calle y amistades que no son muy recomendables. No suele usar mucho el teléfono para comunicarse con el progenitor alienador, ya que éste confía totalmente en él y le da plena libertad de decisión, no necesita controlarlo. Es un niño provocador con su conducta, muy mal hablado, confrontativo, violento verbalmente y en algunos momentos también físicamente. La rabia le consume y tiene problemas de ansiedad que en edades más avanzadas le empujan a mitigarla en base al alcohol o el tabaco u otras drogas. En la adolescencia, sus problemas de conducta se incrementan hasta el punto de poder tener problemas legales por predelincuencia. Su conducta difícil empieza a afectar ya no al progenitor rechazado, sino al alienador, que siente que ha perdido todo el control sobre su hijo. Es en este contexto que por primera vez el alienador contacta con el rechazado para pedirle ayuda. Ahí sí, bueno, lo que suele pasar. Y es entonces cuando sucede lo impensable. Ambos empiezan a colaborar para intentar sacar a su hijo de esa espiral de autodestrucción. Bueno, más adelante vamos a conocer eh, que hay dos escenarios distintos en los cuales se actúan los hijos alienados menores de edad que deben cumplir con las visitas con el progenitor rechazado a pesar de su negativa de hacerlo, y los hijos mayores de edad que después de un tiempo, quizá 2 años, sin ningún contacto con el progenitor rechazado, aparecen y muestran interés en encontrarse con él. Son dos situaciones muy complejas y debe meditarse muy bien cuáles deben ser los enfoques y las actitudes correctas para abordarlas. Ahora, por un lado, la autora nos quiere hacer una distinción especial entre lo que es la alienación cuando se trata de un hijo único y cuando hay también más hijos. Entonces, a lo largo de la lectura se van a poner diversos ejemplos concretos en función de si el hijo alienado es hijo único, si tiene hermanos, si todos están alienados, o tiene
más bien hermanos, pero, o sea, tiene hermanos, pero solamente él es el que está manipulado. Son entonces en este caso tres situaciones diferentes que provocan a la vez evoluciones distintas en el proceso de manipulación dentro del grupo familiar. Lo que se ha observado es que el hijo primogénito, o sea, niño o niña, acostumbra a ser el más manipulado. ¿Sí? El primogénito tiene un sentido de grupo familiar muy enraizado, lo defiende, lo necesita y suele intervenir con los conflictos que en él se produzcan. Se preocupa mucho de sus progenitores y, por supuesto, de sus hermanos y apoya a los que considera más débiles. En el caso de una separación altamente conflictiva, se pone del lado del progenitor que considera el que es, digamos, el más débil, el más sufrido, ¿cierto? La víctima. ¿Ya? Entonces se pone del lado de ese progenitor. Ahora, tiene un perfil relativamente que es fácil de manipular, ¿ya? Porque es que lo va a dar todo por intentar equilibrar el sistema que se ha quebrado a nivel familiar, poniéndose incluso él mismo como miembro clave para dar apoyo al progenitor víctima, supuesta víctima, o suplir el vacío que ha dejado la ausencia del otro progenitor. Ahora, si el hijo alienado es hijo único, la alienación tiene unas raíces más fuertes de lo habitual, ya que la alianza que se crea entre el alienador y el hijo es exclusiva. Y por ello va a ser mucho más intensa y fuerte. Si el niño alienado tiene más hermanos, suele producirse lo que dice lo que llama la autora cadena de alienación. Es una cadena que suele empezar no por el progenitor alienador, sino por uno de los abuelos. Ay, esto me dio en el alma. Es justo lo que sucede con mi hija. Ay, qué pesar. Ella, es que ni siquiera la mamá, no, sino es abuela, que es la que siempre ha querido hacerme a un lado de la niña. Bueno, eh, bueno, la cosa es que esto influye en el niño, ¿sí? Este a su vez influye, o sea, en el niño no, perdón. Ese abuelo influye en el padre o la madre del niño y este a su vez va a influir en su hijo, ¿ya? Entonces ahí está la raíz de mi problema. Bueno, yo siempre la he reconocido en realidad. Ya, entonces el hijo alienado, si tiene más hermanos, influye también en sus hermanos y se va convirtiendo en una cadena. Bueno, ahora a partir del tercer hijo, que por lo general suele dar muestras de más resistencia frente a la alienación y prefiere ir más por su cuenta y no en pro de la cadena que se va formando, de acuerdo a lo que le dicen sus hermanos sobre todo. Eh, Se me fue lo que estaba diciendo. Bueno, el caso es que se ha observado que el hermano mayor suele ejercer una gran influencia sobre los más pequeños. De hecho, es la principal fuente de alienación de los hermanos pequeños y ni siquiera es el progenitor alienador. Lo que se ha observado es que si el hermano mayor no va a la visita con el progenitor rechazado, tampoco lo hacen los hermanos pequeños. El segundo hermano, motivado también por un sentimiento de rechazo hacia ese progenitor. El tercero,
para evitar que sus hermanos mayores se molesten con él. Entonces se va dando esta cadena. Pero bueno, independientemente, o sea, si así sea hijo único, que es como en el caso mío, está esa abuela materna que odia a ese padre, que soy yo, y siempre ha querido hacerlo de lado, y ejerce una influencia notoria, notable, sobre esa mamá de la niña, que por cierto es una persona completamente influenciable, a la cual hasta su abogado la manipula como quiere, y a su vez, pues ella va a ejercer esta alienación que posiblemente no lo hace con tanta conciencia, o la verdad no lo sé. Ahora, ¿para qué nos va a servir entonces este manual y para qué no? Vamos a verlo, y con esto creo yo que vamos a ir cerrando esta introducción. Por supuesto ha sido una introducción larga, yo creo que va a ser de los próximos videos, este va a ser el más extenso, los próximos van a estar mucho más cortos. No sé si dije que en el próximo video iba a responder a la pregunta de para qué nos va a servir, o si dije en en la próxima diapositiva. A veces me pierdo, a veces me digo cosas, ni siquiera me doy cuenta de lo que digo. Porque es que siempre que estoy haciendo estos videos, estoy ya acostado, con sueño. O sea, es como en un momento en que puedo hacerlo. Y puede ser incongruente. Lo que en realidad iba a decir era que lo voy a decir ahora. O sea, lo voy a responder ahora. Ya, no en el próximo video. Entonces, de entrada te va a servir para sobrevivir como persona. La convivencia con un hijo alienado es tan dura que la salud de uno como persona, como padre, merma rápidamente. Muchos progenitores rechazados acaban incluso medicándose, y otros ámbitos de su vida, como el personal o el laboral, acaban por resentirse también. Les digo que es mi caso. Mi caso es el de, bueno, yo en realidad ya afortunadamente me he adaptado a la situación, la he aceptado lo que no está en mis manos. Y bueno, sí, eso trato de ser feliz con lo que tengo. Finalmente es con lo que uno tiene, que es su propia vida, con lo que tiene que ser feliz, no con lo que no tiene. Pero sí me ha afectado bastante a nivel laboral, sobre todo, porque, o sea, en ese aspecto, yo creo que también a nivel personal, porque todo mi discurso gira muy alrededor de esto, y yo me doy cuenta de que se ha convertido en un tipo de estrés postraumático o intraumático, porque es que estamos todavía viviéndolo. Eh, claro, y esto ha afectado, por ejemplo, hablaba en esos días con una persona, yo le decía que últimamente olvido muy fácil las cosas y todo, y me decía, tiene que ver con el estrés y con la situación que estás viviendo, porque obviamente aunque tú evitas estar como constantemente con la situación y disfrutas de tu día a día, de todas maneras eso no deja de generar una huella, una herida, y por supuesto la tensión se va a ir hacia ese lado, por ende la memoria no va a ser tan efectiva. Así que bueno, que sí me ha afectado, por supuesto que me ha afectado. Ahora, eso ni que lo sepan en un tribunal de familia, porque lo saben y me fuera en contra. Si eso afecta a la mamá, pobrecita, es una víctima y hay que ayudarla, pero si afecta al papá, es un desgraciado, mire cómo se está dejando afectar. Él tiene que ser una persona de piedra, no sin sentimientos. Si se deja afectar, no puede estar con su hija. No puede estar con su hija porque es débil. Así funciona esto. Continuando, nos dice la autora
que en los casos de alienación parental el manual de psicología educativa no se puede aplicar. Sencillamente sus preceptos no funcionan cuando tienes en casa un hijo que está en estas condiciones. Y eso uno lo nota, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no sabemos cómo actuar con la alienación de nuestros hijos, nos quedamos paralizados, intentamos aplicar el sentido común o incluso pensamos qué harían otros padres en la misma situación. Pero resulta que uno no es igual a los otros padres. Cada progenitor es víctima de maltrato intrafamiliar conjuntamente con ese hijo que está siendo alienado. Eso requiere entonces de otras pautas para poder sobrellevarlo de una manera adecuada. Por otra parte, muy probablemente vas a sentir que ya no puedes estar o aportar más bien como padre a tu hijo, y vas a ver cómo él te da la espalda, cómo se distancia de ti, pero en realidad no es que no puedas aportar, aún tienes muchas cosas que puedes enseñarle, aunque ese hijo no reconozca ninguna autoridad en ti. La estima, el amor incondicional, porque el amor tiene que ser así, debe ser incondicional, no hay que ponerle condiciones, te quiero pero sí, no, 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 uno quiere, sí, independientemente de, hay que renunciar al orgullo, la madurez en las relaciones entre los adultos, el arte de volver a empezar y la valentía de perdonar, que eso es bien difícil, bien difícil. Eso va a ser de muchísima utilidad para ese hijo que también está en proceso de desarrollo y de aprendizaje, para que también aprenda a zafarse, ya sea ahora o en el futuro, de la manipulación a la que está siendo sometido. Hay un factor importante a tener en cuenta que te va a ayudar bastante a lo largo de los siguientes capítulos de este programa de Mentes en Luna, que se basa pues en este libro de Hijos Alienados. Y es que tu conducta y tus decisiones no agraven aún más la relación que ya de por sí es difícil con tu hijo alienado. Cada palabra que digas y cómo la digas cuenta. Cualquier decisión que pase por intentar recuperar tu respeto como padre seguramente estará abocada al fracaso. Allí es importante que reconozcas cómo actuar en cada situación difícil y conflictiva que vivas con tu pequeño. Vamos a encontrarnos mucho a lo largo de esos capítulos algo que es fundamental. Lo principal es proteger el vínculo con tu hijo, ya que está debilitado, por supuesto, por la alienación. Sin embargo, tienes la suerte, entre comillas, de que judicialmente se te otorgan las visitas con tu hijo y eso ya va a ser algo. Ojalá a mí en algún momento lo hagan. Desgraciadamente, cuando lo hicieron, se pasaron por el trasero la decisión del juez que otorgó visitas y después pusieron una cautelar injustificada, hasta el día de hoy completamente injustificada, en base a una mentira de la madre de mi hija. Entonces pesó más la mentira que la decisión del juez de darme las visitas que me correspondían con la menor. La menor, no, mi princesa, mi mariposita, mi muñeca preciosa. Ahora, el que te den las visitas, aquí por ejemplo le hablo a un amigo mío que ya, afortunado él, ya por fin dio con un
juez que tiene dos dedos de frente y primó la verdad, primó realmente la justicia y bueno, ya fue declarado inocente en cuanto al tema este de maltrato y ahora le van a otorgar las visitas. El hombre está feliz y se lo merece porque es un gran sujeto, es una gran persona, adora a su hija, incluso a la que no es de él y que lamentablemente, y yo se lo dije, olvídate de ella, no la vas a volver a ver. O sea, ya será cuando ella crezca, pero si la mamá de la niña no te dejaba ver a tu propia hija, no te va a dejar ver a la que no es tuya, aunque la hayas criado. Así que darte por bien servido de que afortunadamente ya te saliste de este problema de la supuesta violencia y ahora te van a otorgar las visitas. Entonces, cuando esto sucede, le da a uno la oportunidad de no perderle para siempre. Y esa oportunidad que se tiene, así sean pocas horas o lo que sea, no se puede desaprovechar. Hay que aprovecharlo al máximo. Sí, no hay que creer que de entrada estas visitas van a retirar todo rastro de manipulación del niño, sino al contrario, hay que saber convivir con esa situación. Pero si tú como padre sabes cómo actuar en todo momento, la falta de afecto de tu hijo no se va a convertir en una batalla campal de odio entre ambos, sino más bien que por lo menos vas a poder tener una convivencia tolerable y pacífica. Las visitas continuadas se van a encargar del resto. Y ahora sí, continuando, o más bien para finalizar con esta extensa introducción, pero muy valiosa, que yo creo nos da eh, unas luces importantes sobre lo que vamos a ver en los próximos capítulos, que reitero, van a ser cortitos, los voy a hacer muy cortitos para que sea más ameno. Hay que tener en claro lo siguiente, y es que lo que van ustedes a escuchar aquí no es la solución a la alienación parental. Sí, uno pretendería que fuera así, pero lamentablemente no lo es. Pero te va a dar garantías de que tu hijo pueda superar su alienación en la combinación de tres factores, o sea, con la combinación de tres factores. Primero, una sentencia judicial, ojalá justa, que te conceda visitas con pernocta, es decir, ese tipo de visitas donde no son solamente unas horas, porque eso no sirve para la revinculación, sino que sean visitas donde el niño pueda estar contigo un fin de semana, pueda permanecer contigo varios días. Ahora, aquí yo también hago una salvedad, ojalá, yo creo que esto es lo más correcto de que haría cualquier padre y madre que es consciente de que los hijos, primero, no le pertenecen a uno, o sea, no son cosas que nos pertenecen. Segundo, es responsabilidad de ambos, o sea, uno no los hizo solo. Usted no fue como madre y se cayó encima de un miembro viril y quedó embarazada por accidente, ¿cierto? No, el hijo no brotó de la tierra, o sea, el hijo se hizo entre dos. Y como tal, aquí lo ideal sería la custodia compartida. Eso es lo ideal. Si ya no te entiendes con tu pareja, si ya no hay relación de pareja, los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias. Me parece absurdo que tengamos que darle visitas generalmente al padre, visitas ahí, visitas cada 15 días. A veces bajo observación, o sea, me parece completamente absurdo eso.
Y encima, y me disculpan, pero yo lo veo así, casi que hay que pagar el ticket para poder ver al hijo. Porque finalmente es eso, ¿no? Uno obviamente es la responsabilidad de ambos padres la manutención del hijo, de ambos, no de uno, de los dos. Pero en la realidad, en la práctica no funciona de esa manera. En la práctica es por lo general el hombre el que tiene que mantener al hijo con exagerados eh, montos de dinero que finalmente no se los gasta el hijo, se los gasta la expareja y que si no lo da, vienen las consecuencias. O sea, si en algún momento no lo da, no puede, por cualquier razón, viene la consecuencia que es lo mismo, la alienación parental, el que te prohíban a ver a tu hijo, y entonces esto se convierte en casi como si el niño fuera una especie de fenómeno de circo, y como tú como padre quieres ir a ver ese fenómeno de circo, tienes que pagar el ticket para poderlo ver. Y bueno, eso es. Ahora, yo la verdad no le veo nada de malo, pues si uno va a ver una final de fútbol, con mayor razón pago por ir a ver a mi hija. No importa, ¿cierto? Simplemente queda rabia, la verdad es que molesta la forma en cómo se hace esto. Eso es lo que molesta, o por lo menos a mí me molesta harto. No es el hecho de darle, porque es lo que le corresponde, es el hecho, es la forma en cómo se hace, ¿cierto? Con mentiras, exagerando lo que gastan, que te impongan. Eso molesta bastante y que finalmente los niños se convierten en el medio a través del cual esas mamás consiguen algo económico. Pero si pueden prohibirte ver a los niños, lo van a hacer igual. Entonces, reitero que las visitas se lleven a cabo de forma más o menos regular y el apoyo de una terapia obviamente revinculante, que también aquí yo voy a hacer una salvedad. Generalmente suele ser un enfoque, la terapia tiene que ser de un enfoque sistémico familiar. Eso va a ser muy positivo. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad en cuanto a la revinculación, porque es que, claro, en el tema que estamos abordando, creo yo que sí se requiere la revinculación, porque ya hay justamente una carencia de vínculo. O sea, si el hijo dice odiar al papá, por ejemplo, pues es porque no hay un vínculo fuerte, o sea, algo está ahí quebrado, entonces hay que revincular. Pero es ridículo cómo manejan este concepto de la revinculación de manera indiscriminada. Por ejemplo, a mí me mandaron, que todavía estoy esperando desde mayo y estamos ya en septiembre, estoy esperando que mi hija ingrese al programa del PPF, donde uno de los objetivos es la revinculación. Pero es ridículo cuando la niña no necesita revincularse, porque la niña tiene una vinculación. Tal es así que cuando su madre me pone una trampa, porque lo hizo con el objetivo de ponerme una trampa, llevó a la niña después de 8 meses a mi casa y la niña me ve a pesar de que había una cautelar de por medio, lo cual también demuestra de que la cautelar no tiene ningún fundamento. Primero que todo porque si, si fuera yo un hombre peligroso, ¿qué hacía ella llevando a la niña a mi casa, dejándomela todo el día, 2 días seguidos y durmiendo con ella en mi casa? Entonces ahí se demuestra de que no hay ningún fundamento para la cautelar. Segundo, la niña estaba feliz con su papá, la pasó de maravilla, no se quería ni siquiera ir. Entonces, hablar de revinculación cuando la niña reconoce a su padre, ama a su padre, siente el amor de su padre, es algo completamente estúpido, pero, pero hay que seguir
los protocolos, porque finalmente es eso, son protocolos y son programas que tienen que mantener sus estadísticas y todo el asunto para poder seguir subsistiendo y poder generar dinero. No obstante, no es el caso pues del tema, o sea, quería hacer pues esa salvedad aquí, pero no es el tema. El punto es, claro, en hijos alienados, por supuesto que hay un vínculo roto. Ahí sí se puede hablar de revinculación, por eso quería hacer esa salvedad. Hay que saber nosotros como padres, pero ojalá también, sobre todo como profesionales, saber cómo utilizar esta palabra de la revinculación. Cuando realmente se requiere revinculación, se requiere en casos como la alienación parental. Ahí se requiere la revinculación. Se requiere cuando ese papá, no sé, era violento realmente, o cuando era un borracho, empedernido, y ya se rehabilitó. Claro, ese niño igual tiene un cierto recelo con ese padre. Ahí se requiere una revinculación. Pero no cuando ese niño ve a su papá después de tantos meses y lo que hace es recibirlo con los brazos abiertos, feliz, y solo quiere estar con el papá. Ahí lo que hay que favorecer es que esa vinculación, no revinculación, sino esa vinculación se mantenga. Bueno, el punto es que tener derecho a visita y preservarla con recursos de ayuda es imprescindible para combatir la alienación. O sea, es decir, cuando nosotros realmente estamos hablando de revinculación, cuando sí se requiere, aquí la recomendación de Aranza es que no sea solamente con visitas, sino que nos dejemos ayudar también por profesionales, por programas que hacen un buen trabajo, porque también hay que decirlo, hay programas hay profesionales que funcionan muy bien, lo hacen muy bien, y también hay que sentirnos agradecidos si nos brindan ese apoyo y aprovecharlo al máximo. Si finalmente ni siquiera son, o sea, a ver, bueno, aquí tendríamos que entrar en otro tema, en otro debate, pero finalmente ni siquiera son los programas, que claro, también ellos tienen su cuestión ahí negativa, pero finalmente ellos son un garante y que hay que sacarles provecho, o sea, realmente es algo productivo, es algo bueno. Finalmente lo que más perjudica son las decisiones de los tribunales. Aquí no hay de otra cosa, o sea, son las decisiones y sus procesos largos e insensibles. Pero que en el fondo de todo está ese padre o esa madre alienadora, porque son ellas quienes tienen el poder realmente de cambiar la situación, y si no lo hacen es porque no les da la gana, porque disfrutan haciendo el daño, haciéndole daño a sus propios hijos. Ahora, en el caso de que tu hijo sea mayor de edad, hablo de tu hijo alienado, ahí ya no hay posibilidad de una sentencia que le obligue a estar contigo, y esto hace que sea mucho más limitado el tema de la vinculación y por ende la resolución de la alienación pues va a ser también más compleja. Entonces, en lo que vamos a ver nosotros de aquí en adelante, como ya decía, no se pretende dar una solución al problema, sino darte algunas luces, algunos aportes, algunas claves para que puedas proteger el vínculo si es que convives con tu hijo alienado o si es que has empezado a tener contacto con él después de un largo tiempo de distancia. Se pretende con esto ayudarte a que sobrevivas a situaciones duras que te va a tocar vivir con tu hijo y que pondrán a prueba tu paciencia y saber hacer. Recuerda que un movimiento en falso y puedes echar a perder todo lo que has logrado o la oportunidad que tienes ahora con ese bebé, con ese hijo.
Así que sin más que decir, terminamos esta introducción. Nos vemos pues en una próxima ocasión.